Sí, doctora, buenas tardes, se Sí, escucha. doctora, se escucha. Buenas tardes, doctora. ¿Pueden ver la pantalla? ¿La diapo? Sí, se ve. Ya. Bueno, arrancamos ya. Vamos a empezar ya con lo que es hemorragia digestiva. Por lo general, yo siempre empiezo hablando de hemorragia digestiva alta de origen no variceal, y ya cuando se encara el módulo de hígado, hablamos de hemorragia digestiva alta de origen variceal, o sea, por hipertensión. Esta vez vamos a modificar un poquito en base a la importancia de los temas. Y vamos a darlo los dos a continuación. ¿Sí? La no variceal y la siguiente clase, hoy la variceal, la siguiente clase y la no variceal, de manera conjunta, como para que sea un poquito más clara las diferencias entre una y otra. Y no así como lo daba casi siempre al final del año. ¿Está? Bien, hemorragia digestiva por varices esófago-gástricas o esofágicas, o también origen variceal o por hipertensión portal. ¿Ya les cambió la diapo? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora, Sí, bien, doctora, cambió. al 20%. Está. Bien. Entonces, el 15 al 20% de los pacientes cirróticos que sufren una hemorragia por varices esófago-gástricas fallecen a las 6 semanas siguientes de presentado el episodio de sangrado. O sea que el hecho de que un paciente hepatópata o cirrótico presente un episodio de hemorragia digestiva es como que le marca el pronóstico de vida, o como que inicia el paciente su historia natural de su enfermedad hepática. Esto es un poquito de fisiología y fisiopato, que esto lo deben haber visto ustedes ya en segundo y tercer año, respecto a la cirrosis hepática, que va a conllevar básicamente a una hipertensión portal, que como consecuencia produce una vasodilatación arterial periférica, que la misma puede ser leve, moderada o severa. El paciente hepatópata no presenta ascitis cuando esta hipertensión portal es leve. Cuando es moderada ya empieza la formación de ascitis, lo que se traduce en retención de sodio, retención de agua y por supuesto una vasoconstricción renal, que es la causante de las injurias renales y los síndromes que se presentan en el paciente hepatópata, como el síndrome hepatorrenal, por ejemplo. Y cuando ya esta vasodilatación arterial periférica es severa, es ahí donde vamos a tener ya una ascitis mucho más marcada, de moderada a severa, muchas veces refractaria a tratamiento, y es aquí donde es muy notoria la caída del filtrado glomerular, ¿sí? Y es aquí donde los pacientes por lo general ya debutan con un síndrome hepatorrenal, que dicho sea de paso, en nuestro medio prácticamente es una enfermedad que no tiene cura. ¿Por qué? Porque los medicamentos que se utilizan para el manejo de esta enfermedad son de difícil adquisición por el costo, y si se tiene el dinero para adquirirlos, no se los tiene a la mano en la farmacia, hay que encargarlos, y hasta que llegan el paciente, por supuesto, empeoró su estado, que ya viene a ser crítico, y por lo general el paciente fallece. Entonces, el primer estadio, que es la leve, aquí vamos a estar frente a un paciente con una cirrosis compensada, que quiere decir que no va a haber presencia de citis ni de ningún tipo de complicación. Y ya cuando la vasodilatación es arterial es moderada, aquí el paciente ya va a estar frente a un cuadro de una cirrosis descompensada, donde va a tener ascitis, edemas, injuria renal, hiponatremia, por lo general va a ser un paciente encefalopático, y para coronar toda esta descompensación se va a presentar la hemorragia digestiva. ¿Y qué es el síndrome de hipertensión portal propiamente dicho? Es un síndrome clínico definido por la elevación mantenida del gradiente de presión existente en condiciones fisiológicas entre la vena porta y la vena cava inferior. ¿Sí? Para esto tenemos que conocer lo que es el gradiente de presión portal.
Para que esta sea clínicamente significativa, tiene que estar por encima de 10 milímetros de mercurio. Doctora, disculpe, buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué fue? Hola. 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 ¿Se me escuchan? Sí, nomás, doctora. Sí, doctora, te escuchamos. ¿Ya quién fue el que se disculpó? ¿Qué quería? ¿Qué quiere? Doctora, era para ver si podía aceptar a los compañeros que están fuera de esperando en la reunión. Va a disculpar que lo interrumpa. Ya los acepté, ya. Listo. Estamos empezando casi 20 minutos tarde la clase. Bien. Entonces les decía que el grado de presión portal normal es hasta un aproximado de 6 a 8 milímetros de mercurio. Cuando está por encima de 10, ya hablamos de una hipertensión portal clínicamente significativa y por lo general para que se formen las varices tiene que llegar a este tipo de grado de presión portal. Acuérdense, 10 milímetros de mercurio para la formación de varices esofágicas. Y para que se presente ya el sangrado por estas varices, para que estas varices se rompan y se produzca la hemorragia o el sangrado digestivo, tiene que haber un gradiente de presión por encima de 12 milímetros de mercurio. A esto llamamos hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Está? Entonces acuérdense, de normal de 6 a 8, por encima de 10, formación de varices, y por encima de 12 milímetros de mercurio, la ruptura de estas varices con la consiguiente presencia del sangrado o la hemorragia digestiva. ¿Está? Después, fisiología. ¿Y cómo encaramos el estudio de la hipertensión portal? Con lo que tenemos a mano, ¿no? Vamos a hablar de lo que tenemos a mano. Por ecografía, ecográficamente nos va a dar datos, además de la clínica, por supuesto, tenemos un paciente con clínica o ya con un diagnóstico de cirrosis hepática, entonces en la ecografía, el hallazgo de esplenomegalia nos va a sugerir de que haya ya una hipertensión portal. La presencia de líquido libre en cavidad o ascitis también nos va a sugerir de que el paciente tenga un grado de hipertensión portal significativa y estaríamos ya frente a un cuadro de cirrosis descompensada, acuérdense. ¿Tá? Y en caso de poder realizar una ecografía con Doppler portal, vamos a tener un diámetro portal mayor a 13 milímetros. Generalmente esto por ecografía. Acuérdense. Y lo que les comentaba al inicio de la clase, la hemorragia digestiva alta, que es una de las patologías más frecuentemente encontradas en la clínica, puede ser de etiología no variceal o varicosa y de etiología variceal o varicosa. ¿Sí? La más común de encontrarse, el cuadro más frecuente, es la no variceal, que está presente en un 85%, y la de origen variceal, que aproximadamente es está presente en un 15% de los casos de sangrado digestivo. Ahora, ¿cuál es la importancia? Si bien la de origen péptico o no variceal es muy frecuente, 85%, vean, el pronóstico de este sangrado es mucho más benigno que el pronóstico de este paciente con varices que sangran. ¿Está? Endoscópicamente es así como vamos a ver las varices esofágicas. Esto es la introducción de un endoscopio aproximadamente al tercio medio del esófago, y esto que se nota acá lo pueden ver como unos cordones azulados, violáceos por encima de la mucosa más de tipo asalmonada, son los cordones varicosos. ¿Sí? Acá. Y esto es visto
ya en retroversoflexión, como se dice, como rotando el endoscopio de abajo hacia arriba, y esto es el techo gástrico. Acá está el hiato, aquí termina el endoscopio, está el hiato. Acuérdense que esta vista es de abajo para arriba del estómago, ¿sí? Esto es el techo gástrico y aquí están las varices gástricas, que por lo general son esófago-gástricas, es decir, que se continúan desde acá, pasan el hiato esofágico y continúan hasta el techo gástrico. Aquí hay un resto de fibrina, ¿sí? Esto también son varices. Son muy raras las varices gástricas ectópicas. ¿Qué quiere decir? Que solamente estén las gástricas sin que haya una continuación desde el esófago. Y son las de son las de más difícil manejo endoscópico para hacer la hemostasia. Por cómo hay que manejar el endoscopio, uno tiene que dar una vuelta con el endoscopio. Entonces, al dar esa vuelta y meter algún tipo de accesorio, ya sea inyector, ya sea plasma argón, cualquier tipo de accesorio con el cual vamos a producir la hemostasia de esa varice, es de más difícil el manejo porque tenemos el endoscopio con la punta en J, más o menos, imagínenselo, ¿no? Porque estamos mirándolo de abajo hacia arriba. Un tercio de los pacientes cirróticos desarrollan hemorragias severas, del 30 al 50% de la mortalidad del primer sangrado y 30% en sangrados subsiguientes o en resangrados. Solamente el 50% de los pacientes cirróticos dejan de sangrar espontáneamente, ¿sí? Frente a una gran mayoría de los pacientes por úlcera péptica que el sangrado cede espontáneamente, sin colocar ningún tipo de medicamento o ninguna medida terapéutica endoscópica. Tiene un alto índice de resangrado temprano, es decir, que el 50% de estos pacientes van a volver a sangrar en los siguientes 10 días del primer episodio. ¿Sí? Y este disminuye a partir del tercer día. Luego de 180 días se equipara más o menos, ¿sí?, el porcentaje de resangrado con los pacientes con hemorragia digestiva por úlcera péptica. Del 50 al 60% de los pacientes presentan varices esofágicas al momento del diagnóstico de la enfermedad hepática descompensada. Es decir, que llegamos tarde a la profilaxis prácticamente. El 85% de estos pacientes desarrollan varices esofágicas con una incidencia esperada de un 8% por año. En los siguientes 2 años del diagnóstico, un 25% de estos pacientes con varices esofágicas van a sufrir un episodio de hemorragia. La mortalidad por cada episodio de sangrado es del 15 a 20%. La mortalidad inmediata por sangrado incoercible es del 5 al 8%. Y el riesgo de recidiva llega hasta el 70%, fundamentalmente en los primeros 6 meses del primer episodio, ¿sí? Es aquí donde hay que agarrar al paciente. Como lo decía al principio, cuando se hace el diagnóstico de cirrosis hepática, por lo general el paciente ya tiene un grado de hipertensión portal, ya tiene presencia de varices esofágicas o varices esofagogástricas, ¿sí? Y más aún, por supuesto, aunque no viene al caso, ya tiene presencia de ascitis. Estas son clasificaciones de varices esofágicas que esto no tienen por qué aprenderlo, solamente a modo de cultura general. Existe la clasificación de la escuela americana y de la escuela japonesa. La escuela americana la clasifica en varices chicas, medianas y grandes, y la escuela japonesa la clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3, cuando prácticamente los cordones varicosos obliteran más del 75% del lumen o de la luz esofágica. Como les decía, eso a modo de cultura general solamente, no es necesario que lo aprendan, ¿sí? Hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, ¿por qué? Las venas esofágicas se rompen cuando la tensión ejercida sobre su pared es excesiva. Acuérdense, el gradiente de presión portal por encima de 12 milímetros de mercurio, ¿sí? Sobrepasan este valor de umbral.
El aspecto endoscópico de las varices esofágicas, la situación clínica del enfermo y el gradiente de presión portal condicionan el riesgo relativo del sangrado y, consecuentemente, el resangrado. Es así que el tamaño de la varice esofágica es el más importante, ¿sí? La presencia o no de signos rojos endoscópicamente demostrados sobre la pared de la varice también es un factor diagnóstico de sangrado reciente o de pronóstico de sangrado, ¿sí? Y el grado funcional en el que se encuentra el paciente, es decir, la clasificación de Child-Pugh que vamos a hacer en el paciente con los laboratorios y con la clínica que vamos a tener de ese enfermo. Y como les decía, el gradiente de presión portal mayor de 12 milímetros de mercurio, que es el umbral de ruptura de esta varice. Y como dice acá, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos nada de esto, probablemente el paciente, por más que tenga un gradiente de presión mayor de 12, no siempre va a sangrar. ¿Está? Hay una frase que repetían mis jefes en la residencia que dice, todo paciente cirrótico que sangra está infectado mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sobre una varice grande, sobre un gradiente de presión portal por encima de 12 milímetros de mercurio, tiene que haber una condición clínica que haya descompensado a ese enfermo para que se presente el cuadro de sangrado digestivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta ahí se entiende. Hacemos un paréntesis para aceptar o admitir a Liz Erika Cáceres Condori. ¿Me escuchan, chicos? ¿O se durmieron? Sí, doctora. Ya. Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos en la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas o esófago-gástricas? Persistencia del sangrado, recidiva precoz y mortalidad. Sangrado activo por hemorragia digestiva alta. El tamaño de la varice. Hemorragia digestiva por varices gástricas. El score o clasificación de Child-Pugh. ¿En qué score está el paciente? Presencia o no de hepatocarcinoma. Presencia o no de enolismo activo. Acuérdense que hasta hace unos años atrás, que el paciente haya sido enolista era como que lo sacaba de la lista de trasplante hepático. Ahora no es así. ¿Sí? Incluso el paciente con enolismo activo, con reciente abandono del alcohol, ¿sí? Es un paciente que se cataloga como candidato para lista de trasplante hepático. Gradiente de presión portal por encima de 20 milímetros de mercurio. Y por último, lo que le decía ahora recientemente, la infección bacteriana. Por lo general, casi todos los pacientes cirróticos que presentan un sangrado digestivo van a estar infectados. ¿Sí? ¿Y cuál es el abordaje inicial? Por supuesto, una historia clínica compatible, la anamnesis, los antecedentes, el examen físico, la endoscopía digestiva alta precoz, que nos va a demostrar un sangrado activo, estigmas de sangrado reciente o sangre roja sin ninguna otra lesión que pudiera explicar este sangrado. ¿Sí? Cuando nos referimos a endoscopía digestiva alta precoz, estamos hablando de una endoscopía antes de las 12 horas de anunciado o iniciado el sangrado. ¿Sí? Vean que tanto en este cuadro como en la hemorragia digestiva alta por úlcera péptica o no variceal, nunca se llama al endoscopista así, tras que conocemos del sangrado. Lo primero que hay que hacer es, por supuesto, revisar al paciente, interrogarlo para ver los antecedentes, hacerle sus exámenes complementarios para ver si requiere o no requiere transfusiones, correcciones del coagulograma, transfusiones o no de plaquetas, vigilar la función renal,
Y a la vez de todo esto, empezar la resucitación con líquidos, coloides, cristaloides, lo que haya a la mano, ¿sí? Y después recién, que ya uno tiene todo eso, el paciente estabilizado, con los laboratorios en manos, recién se llama la endoscopista. Antes de eso, el endoscopista no va a hacer nada. ¿Está? Tratamiento de hemorragia digestiva alta por varices. El desarrollo de varices esofágicas en el cirrótico es de por sí ya una cuestión inevitable. La prevención del crecimiento de estas varices por medio de tratamiento o profilaxis primaria o secundaria es un criterio recomendable. ¿Ya? Tratamiento del episodio agudo del sangrado es de criterio obligado. La profilaxis de la recidiva de la hemorragia es un criterio inexcusable. Es decir, que yo tuve en mis manos a un paciente cirrótico que sangró, el paciente mejoró, superó el cuadro de hemorragia digestiva, ese paciente es inexcusable que se vaya con profilaxis. ¿Sí? No se puede ir el paciente ni del hospital, ni de la consulta, ni de las manos de ustedes sin iniciar la profilaxis secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque ya sangró. Fuera primaria, si el paciente nunca haya sangrado y ustedes le hacen diagnóstico de varices esofágicas sin que tenga hemorragia digestiva inicialmente. Y tanto una u otra, primaria o secundaria, el tratamiento es súper sencillo, súper económico y al alcance de todo el mundo, ¿sí? El tratamiento se hace con beta bloqueantes. Hasta hace un par de años se usaba únicamente el propanolol, dependiendo de la dosis que requiera el paciente. ¿Con qué afán? Con el afán de disminuir el gradiente de presión portal. ¿Y cómo se traduce el éxito de esta terapéutica profiláctica? Con disminución de la frecuencia cardíaca en reposo y en actividad del paciente, ¿sí? Ahora, recientemente, hace un par de años, ya se demostró que el carvedilol, que es otro beta bloqueante, un poco más cardioselectivo, también podría ser utilizado en los pacientes cirróticos como profilaxis de sangrado digestivo en los enfermos que no tengan tanta tendencia a la hipotensión, ¿sí? Acuérdense que por fisiopatología el cirrótico es un paciente hipotenso per se, siempre va a ser hipotenso. ¿Ya? Y la prevención del primer episodio de sangrado es coste efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ver qué tan efectivo y la relación con el costo del tratamiento. Volviendo hacia atrás, recuerden lo que les dije, que está al alcance de todo el mundo. El propanolol es súper económico, súper barato y hay en cualquier seguro, ¿sí? Hasta en el SUS creo que tienen propanolol. Entonces no hay excusa para no hacer profilaxis de sangrado a un paciente que conocemos, que es cirrótico, que conocemos que tiene varices y más aún que conocemos que ya tuvo un sangrado digestivo. Ya estamos por terminar. Entonces, ¿cuál es el manejo general? Como les dije, estabilización hemodinámica. ¿Cómo? Con líquidos, expansión plasmática. De preferencia, cristaloides, fisiológicos, Ringer normal, Ringer lactato. ¿Está? Con coloides, si es que tienen a la mano. Antes se decía que era mejor el manejo con coloides, ahora no está tan aceptada esa idea porque por el costo-beneficio, ¿sí? Un Baxter de Macel o un frasco de albúmina no tiene gran repercusión en el pronóstico del paciente respecto al costo que tiene esta medicación. Transfusión de hemoderivados. En el paciente cirrótico con sangrado digestivo activo, lo ideal es llevar la hemoglobina a un rango de 7 gramos. No sobretransfundir, ¿por qué? Porque con esto aumentamos la presión y aumentamos el gradiente de presión portal, con lo cual es como que estaríamos perpetuando, ¿qué cosa? El sangrado digestivo, ¿sí? Profilaxis y tratamiento de complicaciones. Pueden ser
Estas complicaciones, shock hipovolémico por el sangrado masivo que presentan por lo general estas varices, encefalopatía hepática, ¿sí? Que estaría dado ya por la infección que pudiese haber sido el detonante del sangrado digestivo como una consecuencia del metabolismo de la sangre a través del tracto digestivo que se va a transformar por la vía del amonio en una sustancia que llega hasta el cerebro y nos va a producir encefalopatía hepática, ¿sí? Y la hemostasia de la varice sangrante, esto ya por vía endoscópica, que tiene distintos tipos de manejo. Ligaduras por banding esofágico, inyecciones con cianocriolato, polidocanol, ¿está? Y lo que les decía, la política transfusional y corrección de hemostasia en el paciente sangrado por lo general es restrictiva, ¿sí? Solamente transfundir cuando el paciente tiene un sangrado digestivo activo y la hemoglobina está por debajo de 7. ¿Sí? La idea es solamente de llegar o no superar más de este rango de hemoglobina por los riesgos de perpetuar el sangrado. La transfusión de plaquetas sí, dependiendo si el sangrado es activo y el paciente está con un rango muy bajo de plaquetas. Recuerden que el cirrótico es trombocitopénico per se. ¿Sí? Después, indicaciones de la corrección de coagulación. Por lo general, se realiza, aunque no modifica mucho el pronóstico del paciente. ¿Por qué? Porque costo-beneficio no nos trae problemas. Administrar vitamina K, que no tiene un costo mayor de 5 bolivianos y que también lo tenemos casi en todos los seguros, entonces mucho más efectivo que sentarnos a interrogar si pudo o no pudo mejorar este paciente eventualmente con el uso de vitamina K en caso de que no lo hayamos utilizado. Este es un cuadrito que demuestra lo que les comentaba respecto a la sobretransfusión. Bien. Y el tratamiento medicamentoso del sangrado varicial activo es con vasopresina. No les voy a pedir las dosis porque, como les decía, son drogas que casi no están acá a la mano. Por lo general pueden encontrar 1 o 2 ampollitas en algunas farmacias. Son carísimas, están por encima de los 800 bolivianos las ampollas. No alcanza para nada 1 o 2 ampollas. Hasta que hagamos traer de otro lado la medicación que requiere el paciente, en la dosis que requiere el paciente ya claudicó o ya pasaron los tiempos de que el uso de la medicación iba a reportar algún tipo de beneficio. ¿Sí? Pero para que las conozcan, no me interesa que se aprendan de memoria las dosis, solamente que sepan que existen y que este es el tratamiento que se debe realizar en este paciente. Y posterior al uso de esta medicación recién, ¿sí? Probar ya con un paciente un poquito más estabilizado hemodinámicamente algún tipo de terapéutica endoscópica. Los medicamentos son vasopresina, terlipresina, somatostatina y por último octreotida, ¿sí? Esto en orden de importancia. Bien. Hasta ahí es el tema de hemorragia digestiva por varices. Una pregunta hasta acá. ¿Nada? Bueno. Me estaban diciendo, ¿están ahí o estoy hablando sola? Sí, doctora, estamos aquí. Estamos aquí. Estamos, doctora. Ya, hagan bulla. Me decía hoy su compañero respecto a la fecha del examen que estaban... ¿Dónde lo tengo? ¿Para cuándo era? El 25. Martes 17 de mayo, me habían dicho. Yo le comenté a él que nuestro día de clase es el día miércoles, entonces tendría que ser un día miércoles. Doctor, el nuevo rol está el 25.
¿Quedó para el 25 de mayo? El 25, doctora, está en el nuevo rol que salió. Ya, bien, me lo voy a anotar. Entonces tenemos un montón para avanzar. ¡Yupi! Buenísimo. ¿No los emociona a ustedes que van a dar examen de unos 8 temas por lo menos? ¿Los emociona o no los emociona? Emocionado, doctora. Demuestren esa emoción, por favor. Emocionadísimo. Emocionadísimo, doctora. Súper. Estoy contento. Bien, entonces el siguiente miércoles hablamos ya de hemorragia digestiva por úlcera péptica, ¿ya? Esa es igual de interesante, es mucho más sencilla que esta. A mí me gusta mucho más esta, pero es porque tengo tengo algo con los cirróticos. Pero la otra clase es como más sencilla. No hay tantos parámetros, no hay tantos valores, no hay tantas cosas. Es mucho más clínico, ¿ya? Y ahí vamos a tratar de introducir algunos casitos clínicos para que los puedan ir desarrollando, para que se vayan entrenando para el examen, porque el examen es con casos clínicos. ¿Listo? Vamos a tener casi un mes más para avanzar y voy a tener casi un mes más para ir haciendo las preguntas de a poquito, con calma, inspirada. Entonces quiero que empiecen a entrenarse con los casos clínicos. ¿Listo? ¿Está? Okay. Por favor, con el mismo enlace no caduca, no vence, así no estamos confundiendo, ¿no? Con un enlace sí, un enlace no. Si no hace tanta calor como hizo ahora, mi idea ya es ir allá a la carrera, pero si está así el clima de feo, no sé. Ven. Doctora, buenas tardes. Sí. Sería bueno, la verdad, que pudiéramos pasar presencial porque nosotros lo ocupamos el Paraninfo y podríamos ocuparlo también en su hora, que es de 4:30 hasta las 5:20, ¿no? Y ya que el Paraninfo tiene y cuenta con aire, y gracias a Dios no sufrimos el calor. Sí, pero no me van a escuchar, ese es el problema. El Paraninfo es más grande y no me van a escuchar. Y yo no voy Doctora, sería mejor solamente virtual nomás porque vamos a estar haciendo así como el de pediatría que no escuchamos y bueno, mejor sería virtual nomás. Ya estamos en la... Mucho mejor. Ya en las aulas normales casi no me escuchan y yo no grito. Grito cuando me enojo y es mejor que no me enoje, ¿no ves? Doctora. Sí. Y este horario también que nosotros estamos ocupando, los de cuarto están pasando allá en Paraninfo. ¿Qué quiere decir eso? Que ocupa mejor que pasemos virtual. Ya, pero por eso les digo, el problema es que no me van a escuchar lo que hablo. Doctora, disculpe, pero estamos adquiriendo nosotros como curso nos estamos votando para comprar un micrófono. Ah, bueno, si es así, sí, porque igual los del año pasado, que debe haber algún repitente por ahí, no lo sé, espero que no, si lo hay, no me odien, por favor. Fueron mis alumnos en tercer año y organizamos una pollita para comprar el micrófono y el año pasado yo esperaba un micrófono y no hubo micrófono. No sé si se fregó después en esos años o qué pasó. Pero no me escuchan, ese es el asunto. Sería bueno que para la próxima clase, doctora, pasemos allá. Pasa que algunos compañeros incluso estamos en clase presencial, que es la práctica, y tenemos que correr a nuestras casas. Ah, ¿y no tienen acaso su celular ustedes cómo conectarse a Meet? No me la van a charlar, que por eso se atrasan o algo ya. ¿Qué creen que en su mayoría de mis compañeros también, digamos, doctora. No todos, quizás. Hay wifi en la U. Bueno. Por aquí nomás, doctora. No sirve para nada el wifi de la U. Que me avise Elmo si consiguen el micrófono, que me avise si es que el aire sirve,
Yo soy una camba alzada que sin aire no trabajo. Bueno, entonces, y lo vemos, pues. ¿Ya? Pero ese es el problema porque siempre paso, incluso, les repito, en cursos regulares pequeños, no me escuchan. Y después en el examen, ahí aparecen. Me preguntan, es que no le entendí porque no se le escuchaba. ¡Ay, que me da rabia, por Dios santo! Ya ahí con el examen en la mano, me reclaman que no me escuchaban y por eso no saben responder. ¿Ya? Doctorita, sería mejor virtual nomás, porque yo he asistido a su clase y sí, no hablan tan fuerte, así como paritario, ¿no? Y peor con barbijo, y yo no me voy a sacar el barbijo. Yo fui su alumna de semiología y es verdad lo que dice la doctorita, no se escucha. Habla despacito. Hablo despacio, nada más. Bueno, pero Ahora está bien se virtual. arreglan lo del micrófono, chicos, vemos, pues, no hay problema. ¿Ya? Sí, si no, si lo pasamos virtual nomás en la siguiente semana, el mismo enlace, porfa. Yo en punto me conecto porque después tengo cosas que hacer. ¿Ya? Ya, doctorita, gracias. Doctora, gracias.